Y en esta oportunidad trataremos el tema de la ideología que habíamos iniciado en nuestra clase anterior y ver cómo la ideología se presenta bajo dos aspectos. En un primer momento, el objetivo, el propósito de este pensamiento es fundamentalmente la destrucción del orden antiguo, del orden tradicional del antiguo régimen, haciendo desde ya la salvedad de que este orden antiguo no era la realización de un ideal, sino la realización real de una sociedad inspirada en la fe y en los movimientos espontáneos de la naturaleza histórica del hombre. Aclaremos este segundo punto. En general, entre nosotros, las autoridades, sobre todo de carácter político, surgen del sufragio, surgen en alguna manera de todas aquellas instigaciones que produce el sufragio, el plebiscito. En el antiguo régimen, las autoridades nacían un poco de lo que podemos llamar, en el mejor sentido, los servicios históricos. Es decir, las autoridades se iban realizando en los distintos pueblos, de conformidad con las fuerzas, el dinamismo, con que las familias iban poco a poco adquiriendo esa proyección en la sociedad a la cual pertenecían. Era un régimen, podemos llamarlo así, muy complejo, en el sentido en que estaba hecho, formado, realizado por una serie de instituciones intermedias en las que el Estado cumplía un papel al que podemos llamar subsidiario. Es decir, realizaba aquellas cosas que de alguna manera no se podían realizar ni en el ámbito de las corporaciones de oficio, ni en el ámbito familiar. Entonces el Estado compensaba. Pero fíjense que es cosa curiosa notarlo, ¿no? Pero históricamente es así. Aun cuando el régimen, por ejemplo, de Francia, que es el que adquiere más pronto una evolución de tipo moderno, alcanza a realizarse como una monarquía a la que se le llamó absoluta. Esa monarquía absoluta tenía menos poder que el poder actual que puede tener el presidente de una república cuando tiene el consenso de todos los sufragios. Porque el presidente de una república que está lo suficientemente sustentado por elementos votantes, en número bastante, puede cambiar del día a la mañana las instituciones principales del país. Puede incluso decretar, como se decretó en la Revolución Francesa misma, en poco tiempo, la confiscación de todos los bienes de una institución tradicional, vieja, antigua, como era la Iglesia, para pagar las deudas que tenía el Estado con los acreedores, que eran, en la inmensa mayoría, financieros, que habían prestado dinero al Estado. Y así que la revolución siempre hay que buscarla más por el lado de las finanzas que por el lado de las ideas. Las ideas aparecen también y ahora nos vamos a referir a ellas, pero las ideas están en alguna medida manejadas por la finanza, sostenidas por ella, porque acá lo que empieza a provocar estas transformaciones y estos movimientos de tipo social es el predominio de las finanzas sobre los poderes históricos, que todavía tenían una vigencia, un ejercicio real, existían.
El rey existía. Pero el rey, en un momento determinado, pongamos el caso, Luis XIV, para poder hacer su política, depende de un financiero, Samuel Bernard. Y el financiero tiene el suficiente respeto todavía para la personalidad del monarca, que era una personalidad bastante fuerte, no como la de sus sucesores. De manera que sirve todavía la política del monarca. Pone su dinero, lo arriesga. Es decir, lo arriesgan como lo arriesgan los grandes financieros, y no arriesgan nada, arriesgan en un punto para ganar en otro, con toda seguridad. Y de esa manera mantienen su puesta, porque si no, no son buenos financieros. Son chambones, el que pierde todo su dinero en una empresa que desde el principio reconoce que no va a ser fecunda desde el punto de vista de sus objetivos o de sus propósitos. Entonces, es un régimen muy complejo en cuanto a la Constitución. El rey tiene un poder, y es un poder grande. A veces ese poder está fundado también, diríamos, en el poder de la familia. Si uno dijera, bueno, pero hay contrapoderes en Francia contra el poder del monarca, son muchos. Todas las familias antiguas, tradicionales, son los jefes del ejército. El ejército del que dispone el monarca en caso de guerra está comandado por representantes de las familias más viejas del país. Y esas familias más viejas del país tienen una educación, una modalidad, son nobles, en el sentido que esta palabra, que ha perdido ya toda su vigencia, puede ofrecernos a nosotros, porque la palabra noble apunta en primer lugar a un talante físico. Es noble el hombre apto para la guerra, que tiene condiciones para el combate, es noble. Tanto que el término nosotros, en buen uso español, podemos aplicarlo a ciertos animales, de los cuales decimos que son nobles. Hablamos de un noble caballo, de un perro noble, tal vez un camello también, yo no los conozco, pero de alguna manera se puede decir. Pero no se puede decir noble de una lechuza, de un gato, de una araña, de una mosca. ¿Por qué? Porque indudablemente la palabra apunta a un talante físico y a una cierta manera o modalidad de enfrentar el peligro. Decimos de un gato que se defendió como gato entre la leña, y de un león decimos que se defiende como un león, porque en el león hay un poder de agresividad que hace frente al peligro. Y en el gato hay una capacidad para defenderse, pero que primero está aplicando su seguridad. Y su seguridad significa el dispararse, el huir, el desaparecer, treparse a algún lugar, lo hace. Indudablemente son actitudes que no son nobles. Pero la nobleza, además de este aspecto físico, de este aspecto temperamental, supone al mismo tiempo una educación, una preparación, un ejercicio de esas virtudes. Y al mismo tiempo un cierto consenso popular que obliga al noble a comportarse de cierta manera. Diríamos, tomando un ejemplo más bien borgiano, entre los compadrones de bajo fondo, muchas veces hacen patancha, porque están todos los admiradores que lo apoyan cerca. Y claro, él no puede no hacer patancha, porque se descalifica delante de ese mundo al cual él pertenece. Y el mundo de la nobleza tiene esas exigencias. Alguien que se desinfla deja de ser noble. Alguien que pierde el contacto, entonces hay un comportamiento, una presión social que obliga de alguna manera a actuar de cierto modo. El rey podía disponer para ciertas actividades, para el ejercicio de ciertos dominios de gente mercenaria que lo hiciera.
pero no podía disponer de sus oficiales para una obra que no fuera noble, que de alguna manera no estuviera en la línea de las virtudes que estos hombres cultivaban. Y así tomamos un ejemplo sacado esta vez de la historia real, porque D'Artagnan existió efectivamente y fue mariscal de Francia, de manera que era un militar conocido. Y en cierta oportunidad Luis XIV lo quiso designar gobernador de la Bastilla para que estuviera bajo su mandato un preso de la calidad de Fouquet, que había sido el financiero más grande del reino, justo con el advenimiento de Luis XIV. Y D'Artagnan se negó. Soy soldado, dijo, no carcelero. Pero el carcelero tiene otro, que son los que pueden realizar ese cometido. Yo no. Yo soy un soldado. Y basta. El rey, que era también un soldado, porque había sido educado como soldado, porque eran educados fundamentalmente como soldados, entiende la razón de un soldado, porque ha sido educado bajo las mismas normas, más incluso las acepta. Y entonces admite este juicio que inmediatamente parece ir contra su aparente omnipotencia. El rey tiene muchas limitaciones. En segundo lugar está la limitación del poder inmenso que desarrolla la Iglesia. El rey no puede cambiar la educación del país de un día para otro y decir de esa manera la educación es laica. Puede. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la que se ocupa de la educación, no es el rey. Hay una serie de actividades que posteriormente los gobiernos revolucionarios o que surgen de la revolución van a reivindicar para sí, pero que en la época del antiguo régimen estaban repartidos de todos. Hay una de ellas fundamental para entender el papel que desempeña la ideología. Una de esas actividades es la actividad económica. Que sí que es curioso advertir este hecho. En Inglaterra, cuando aparecen las luchas entre los Whigs y los Tories, es curioso advertir que a veces la aristocracia inglesa, que tiene su representación en los Tories, defienden las corporaciones de oficio. Y los movimientos más democráticos no los defienden. En Francia sucede algo parecido. La pregunta para nosotros es ¿por qué? Porque las corporaciones de oficio no responden a los criterios lucrativos de la economía capitalista cabalmente tal. Tienen en lo que respecta al trabajo y en lo que respecta a la producción un concepto todavía más antiguo. No es que sostengan una economía de uso pura y exclusivamente, pero casi. Es decir, impiden, por ejemplo, una competencia desleal. La competencia tiene que ser solamente en lo que respecta a la finura de la obra. De ningún modo tiene que estar incluido en los precios. De manera que en la medida en que las corporaciones de oficio todavía perduran, no se puede la economía del país abrirse a una economía exclusivamente lucrativa y de tipo capitalista como la que va a surgir con posterioridad. Entonces es lógico que todas estas instituciones que de alguna manera aparecen, diríamos así, defendiendo posiciones, defendiendo poderes, defendiendo al mismo tiempo modos de vida tradicionales, antiguos, que no entran dentro de los nuevos criterios abiertos por la economía moderna, sean condenadas por estos movimientos que surgen. Y recuerden la ley Le Chapelier, una de las primeras que surgen durante la Revolución Francesa, por la destrucción de todas las corporaciones de oficio.
los obreros se quedan sin defensa. Y empiezan a surgir esas competencias que se realizan entre ellos, entre los obreros todavía corporizados, que en Francia duraron mucho tiempo. Porque claro, la destrucción de todo un régimen que ha existido durante siglos no se hace del día a la noche ni con un plumazo. Hay que ir combatiéndolo desde el gobierno, porque las revoluciones se hacen siempre y cuando se tiene y se posee el gobierno. Y es desde arriba del gobierno en cómo se realizan todos estos cambios que constituyen la vera acción de eso que se llamó el despotismo ilustrado. El país más revolucionario que hubo en Europa antes de Francia fue Prusia. El país más revolucionario. Uno de aquí no se imagina al prusiano marchando al compás de sus tambores y de ninguna manera revolucionario. Sin embargo, fue el movimiento más revolucionario. Y fue un déspota ilustrado, Federico II, el que encarnaba de una manera más clara esta revolución hecha desde el Estado. ¿Y qué es el comunismo sin un despotismo ilustrado? Ilustrado bajo los males de Marx, pero despotismo, al fin, e ilustrado, y hecho la revolución desde arriba. Y en nosotros, en nuestro propio país, la revolución ha sido hecha desde el gobierno en un momento determinado, y a partir de los movimientos liberales. Bien. Lo que nos interesaba a nosotros es destacar estos dos aspectos que aparecen en los movimientos ideológicos. Uno primero, que es destructivo, apunta a la destrucción del antiguo régimen. Su objetivo es la destrucción del antiguo régimen a través de todos los elementos que conducen a ese fin, a esa operación. Influencia del capitalismo financiero, gran influencia en la revolución. Esta es una cosa que en general ha sido soslayada cuando se hace la historia de la revolución, pero es lo más importante que hay. Y aunque hemos dicho en alguna otra oportunidad, conviene siempre repetirlo, como la mentalidad capitalista, que es revolucionaria en ese primer momento en Francia, entra en la nobleza incluso, y la destruye desde adentro. Porque no se trata de combatir a la nobleza desde afuera, sino se trata de convertir a los nobles también en eficientes sostenedores de esta nueva manera de interpretar la relación del patrón con la otra. Tomemos el ejemplo de los bienes nobiliarios. Eran bienes de familia. Cada uno de estos bienes tenía un montón de obligaciones para con instituciones, para con gente que estaban. A uno esto le puede parecer un poco extraño. A mí no me parece muy extraño porque pertenezco a una familia vieja de acá del país y que en un momento determinado los herederos, que podían haber sido mis padres, por ejemplo, heredaban una serie de clientes, de gente que le buscaba la protección de ellos cuando ya no tenían absolutamente ninguna posibilidad de protegerlo, porque los bienes habían sido divididos y se habían perdido en las divisiones, las malas administraciones y malos gastos. Bueno, esa condición de cliente, esa condición de que uno pertenece a una familia determinada, que es en alguna medida miembro de esa familia, es una cosa que estaba en el mundo antiguo y que formaba todas esas obligaciones que tenía el noble para con un montón de gente que dependía de él. Y uno dirá, bueno, pero se le importa. No, eran usos, costumbres viejas, antiguas, tradicionales, que no se pueden dejar de lado así nomás, como quiera que fuera. El hecho de que haya un criado en un momento determinado que le reproche al patrón de que no se está comportando como un caballero común, corriente. Y cuando un chico joven de una familia noble salía hacia afuera, iba a buscar su mundo, generalmente el padre le metía un criado de eso,
que le recordaba a cada vuelta del camino de que él era fulano tal y que era mengano y que debía proceder de conformidad con ciertas normas que eran usuales en la casa. Y el encargado de decirlo era el criado. Y el encargado de hacérselo recordar era el hombre que iba junto con él. Y encargado de hacerle recordar el papel que debía cumplir. Diríamos entonces que esta familia tenían una serie de obligaciones, los bienes de ellos. Obligaciones que hacían que a veces ese bien no rindiera todo lo que podía rendir si fuera administrado con criterio capitalista moderno, nuevo. Fíjese que en la famosa noche del mes de agosto, en que todos los nombres nobles de Francia renuncian al unísono a sus derechos feudales, aparece, diríamos, delante de la propaganda como si fuera un acto de generosidad. No era un acto de generosidad. Era algo que querían de una vez sacarse todos esos derechos feudales, porque cada uno de los derechos feudales tenía una serie de obligaciones, de regalías, que lejos de ser beneficiosas para el dueño del dominio, eran perjudiciales y económicamente mal administradas, mal formadas. Un capitalista que veía a la iglesia dueña de un dominio extraordinario y que acumulaba a lo mejor semillas para repartirla entre los campesinos que en un momento determinado se habían quedado por razones de sequía o lo que fuere, sin semilla. ¿Qué manera de desperdiciar el terreno? ¿Qué manera de desperdiciar la economía cuando esto se puede administrar de otra manera mucho mejor, más rápido, más efectivo y que da mejores resultados desde el punto de vista capitalista y financiero? Son formas viejas, pasadas, antiguas de ver. Yo lo he visto acá en Argentina también, entre nosotros. El reproche que le hace en un momento determinado el nuevo dueño del campo al viejo patrón, que tiene un montón de aparceros allí, que le están ocupando el lugar, que tienen una vaca, que tienen una quintita, que tienen un lugar donde plantan algo, que sacan y viven de eso. Pero saquen toda esa gente. Si van al pueblo, reemplácenla por un tractor, reemplácenla por alguna otra cosa que rinda más. Y no desperdician toda esa gente. Esos ranchos puestos acá, allá. Ahora vayan al campo y encuentren algún rancho. Cuando no viene el patrón, va y busca al capataz que vive más afuera en el mismo pueblo, echan el recado arriba del auto y se van a recorrer el campo los dos un rato en automóvil y vuelven. Pues ya no vive más nadie en el campo. Porque están ahora administrados y hechos con criterio capitalista. Bueno, esto pasa en la Europa de aquel entonces. Es decir, son estos nuevos criterios los que están penetrando poco a poco en la conducción de la economía y los que van a cambiar la fisonomía del país. Y a estos nuevos criterios se unen, se añaden las nuevas ideas, sostenidas por los pensadores de la época, que a su vez son sostenidos, en algunos casos, por estos financieros, no siempre. En algunos casos sí. Los financieros fueron los que auspiciaron la publicación de la enciclopedia hecha por Diderot. Piensen que es de por sí mismo una hazaña editorial que solo se pudo haber hecho si había muy buen sostenimiento desde el punto de vista económico, si no, no hubiera salido. Que fue un elemento revolucionario que entró en Francia en 1750 como, diríamos, una bomba de tiempo, ¿es cierto? Pero ¿por qué salió? ¿Quiénes lo sostuvieron? ¿Dónde estaba el dinero que auspició esa aspiración? Eso es lo que hay que apuntar. En el primer momento, diríamos, la ideología no está organizada para realizar un nuevo régimen. Tanto que podíamos decir nosotros, como han dicho los contrarrevolucionarios franceses en más de una oportunidad, hubo un antiguo régimen, no hay un nuevo régimen, no existe,
¿Por qué? Porque lo que ha entrado es la revolución permanente. Es decir, lo que ha entrado es un criterio por el cual se pone en discusión la posibilidad del régimen. Esta primera ideología es reconocida por casi todos aquellos que la examinan como la ideología liberal. Para el liberal hay autoridades siempre en el terreno de la ciencia. No pone las facultades de medicina en las manos de cualquiera, ni discute, ¿no? Lo pone en las manos, si es posible, de buenos médicos, porque es necesario formar médicos. Y nadie se forma en función de la libertad de elegir. Esa es una soncería. Hay las autoridades sucesivas, los médicos que saben, que enseñan a los que no saben. Y posteriormente estos que saben enseñan a otros, porque la palabra autoridad, lo hemos dicho acá más de una vez, se ha perdido el sentido que tiene de sabiduría. No hay autoridad sin conocimiento. Nosotros en castellano no aplicamos la palabra autoridad exactamente como si fuera sinónimo de poder. Porque hablamos del poder de una avalancha, pero no hablamos de la autoridad de una avalancha. ¿Y por qué no hablamos de la autoridad de una? Porque carece de conocimiento. Porque efectivamente lo que constituye la autoridad es el conocimiento. El liberalismo no discute de que en ciencia predomina la autoridad y de que es necesario seguir la autoridad para adquirir un conocimiento científico. Lo discute en el orden político y en el orden religioso. Allí ya no hay más autoridad. ¿Por qué? Porque se declara que no son conocimiento. No hay un saber. Y especialmente no hay un saber religioso. La religión se convertirá con el transcurso del tiempo. Y gracias a la ayuda del protestantismo, en un sentimiento. En una adhesión sentimental a algo. A Dios, a la Virgen María, si ustedes quieren, todo lo que quieran. La cuestión es algo que pertenece a la efusividad, al afecto, a los elementos emocionales, pero no el conocimiento. No hay conocimiento teológico. Y si no hay conocimiento teológico, no hay autoridad teológica. Entonces se desmorona la autoridad teológica. Ya no se puede hablar de autoridad teológica. La Iglesia, hasta hace poco, siempre se atribuyó la autoridad teológica. Ahora ya no lo atribuye. Ya considera que hay libertad en la elección y que la libertad está por encima de la autoridad, sin la capacidad de elegir. ¿Por qué? Porque considera que en el ejercicio de la adquisición de los saberes teológicos no obra la autoridad. Fíjense que en los ejercicios de cualquier saber, para ser podólogo tengo que aprenderlo con alguien que sepa. Entonces él es el que me enseña a mí y es esa autoridad la que hace que yo adquiera el ejercicio, el oficio. No se puede adquirir el oficio sin la autoridad. El liberalismo destruye estas dos autoridades. Va a ser, diríamos así, de la política una faena mercenaria. Y la pregunta que se me puede hacer es esta, y digo, ¿y por qué eso? ¿Qué es lo que va a ser entonces de la política una actividad mercenaria? ¿Por qué? Porque fundamentalmente la pone al servicio de la economía y de la finanza. Los financieros son los hombres que en alguna medida suponen que ellos manejan la publicidad, manejan la propaganda y manejan los hombres de paja que a su vez mueven el electorado. Mientras ellos lo tengan en sus manos, mientras ellos los manejen, todo esto anda. A veces sucede que esos hombres de mano pueden tener un cierto genio y se quedan en un momento determinado con el gobierno. ¿Qué sucede? En la Revolución Francesa, la mayor parte de los hombres que fueron movilizados en el principio contra el gobierno fueron pagados por el
duque de Orleans, que era probablemente la fortuna más grande que tenía en Francia y que era al mismo tiempo presidente de la masonería, asociación de fortunas de tipo internacional, en las cuales se actuaba así. La mayor parte de ellos recibieron sus instrucciones en Le Palais Royal, que era el lugar que ocupaba el duque de Orleans en París, y desde el cual surgió la revolución y nace la revolución. Pero en un momento determinado se le va de las manos. El duque de Orleans no la puede continuar, incluso él mismo fue a parar la guillotina en un momento determinado. Enloquecimiento que suele suceder a veces en todas las revoluciones, o sea, porque no pueden dominar las cosas. Yo les he contado en varias oportunidades como en un momento determinado, todos los que se enriquecieron con la Revolución Francesa, los que hicieron dinero en todo ese saqueo que hizo, por ejemplo, Francia de Italia. A Italia la saquearon, la parte norte de Italia. Y toda la fortuna del norte de Italia fue para Francia. Y que se dieron en manos de un montón de agiotistas y de gente que medraban con eso. Ahora, esta gente tenía interés en un régimen que terminara con esta confabulación de todos estos atorrantes que ellos mismos habían movilizado en un momento determinado. Y es cuando sucede el golpe tervidor. Pero no aparece ningún hombre con cabeza como para poder ordenar el caos. El único que aparece es Napoleón, por las partes, en el que todos ellos piensan en un momento determinado, pensando al mismo tiempo de que Napoleón va a poner el orden, pero que ellos lo van a manejar. Y no se dan cuenta en un momento determinado que Napoleón no quiere del todo ser manejado por él. Fíjense que lo bromaron al final de la película, porque le plantearon una serie de cosas que él no pudo resolver, le hicieron cometer algunos errores gravísimos, de los cuales no pudo levantarse más, y al final lo tuvieron. Pero en el principio él los manejó a ellos, y se les fue de las manos. Quedó para siempre en el consenso de los que manejan las cosas públicas, en Francia, en este caso, de que nunca jamás hay que permitir que un hombre inteligente llegue a general. Nunca. Hay que evitarlo. Fíjense que esto en Francia fue feroz. En la guerra del 14 se encontraron sin militares. Había 200 generales que sacarlos. No servían para nada. Eran generales a dedo, la mayor parte de ellos. Y los buenos militares eran coroneles retirados. Hubo que defenestrarlos. Hay un término en Francia que se llama limoger, que quiere decir sacar generales, porque todos estos generales fueron mandados a la ciudad de Limoges, en donde se les dio de baja. Simplemente porque no se hicieran cargo del ejército. Fíjense que el que se encargó de la guerra era un hombre muy inteligente, radical, pero muy inteligente, cosa rara, pero suele suceder a veces. Y en este caso había sucedido. Clemenceau. Y él fue el que se encargó de desfenestrarlo. Y le preguntaron, ¿y cómo va a ser? Llamaron a los coroneles que hemos dado retiro. Pero la mayor parte de ellos son... No interesa, las cuestiones que ganen la guerra. Luego me encargo de difamar. Que ganen la guerra. Y la única posibilidad que tenemos de que ganen la guerra es que sepa algo acerca de lo que es la guerra. Y ahí lo llamaron a Foch, lo llamaron a Pétain, que eran coroneles retirados en un momento determinado, y que fueron los que le ganaron a Francia en la guerra del 14. En la última guerra ya no, ya la acción delicuescente de la masonería había sido mucho más completa y total, no tenían cuadros del ejército y no pudo resistir absolutamente nada. Estas son cosas, diríamos así, que entran en el consenso. ¿Cómo en este primer momento entonces se maneja la ideología? Decíamos que la ideología se maneja de una forma disolvente, ataca los dos poderes fundamentales, el poder político y el poder religioso, para someterlos de alguna manera al poder político, al poder financiero y al poder religioso, deshacerlo en su interioridad por la destrucción precisamente de la autoridad. Si le quitamos al sacerdote la fuerza que tiene sobre la imaginación de la gente, lo reemplazamos por el publicista,
por el periodista, por el hombre que maneja el diario, por el maestro de escuelas, laico, nosotros hemos destruido al pueblo. Y entonces podemos hacer del pueblo eso que queremos que sean, pequeños burgueses. Es decir, hombres independientes, libres, individualistas, igual que los otros, pero pobres. En una sociedad en la cual ya ser pobre es una maldición, porque es algo que no tiene Estado, que no tiene situación. Es decir, cada uno de los hombres del pueblo se convertirá en un pequeño burgués arruinado, con todas las inclinaciones del pequeño burgués, con todas las ideas del pequeño burgués, y habrá sido totalmente descristianizado. ¿Cómo se logra esto? Desde el punto de vista, diríamos así, del pensamiento. Aplicando lo que podríamos llamar las ideas muy típicas de la época. La sociedad no es ya el resultado de un movimiento natural de perfeccionamiento humano. No es el resultado de ese dinamismo dialógico que lleva al hombre a buscar la perfección espiritual y por eso busca asociarse y realizarse como hombre en contacto con los demás. La sociedad política ahora es el resultado artificial de un contrato. El resultado que surge de un contrato jurídico que está inspirado, en alguna medida, exteriormente, en los contratos comerciales. El contrato de comercio no es algo natural. Es algo que los hombres arbitran con el objeto de favorecer su propia situación comercial en unión con otros. Y es en esta unión con otros en donde aparece el sentido de este artilugio que es el contrato. La mayor parte de estos pensadores, ustedes piensan en Hobbes, piensan en Locke, piensan en Rousseau, parten siempre de un estado de naturaleza, como si el hombre hubiera estado alguna vez en un estado en el cual no fuera de naturaleza. Sí, hay un estado que no es de naturaleza. ¿Cuál es? El del contrato. ¿Por qué? Porque el contrato es un artificio que implica ahora entre la relación de los hombres una situación ya que no es natural, que está formada, forjada, realizada por el contrato, por las articulaciones del contrato. Son las articulaciones del contrato, las características del contrato, lo que constituyen ahora esta nueva y arbitrada situación que el hombre tiene en sociedad. Para contratar hay que ser libre e igual, por lo menos en aquellas cosas que se contratan. La igualdad en el contrato no significa igualdad total, existencial, pero sí igualdad en el contrato. Porque yo hago un contrato con otra persona, le vendo un bien que yo tengo y supongo que yo puedo disponer libremente del bien que vendo. Y que el otro de alguna manera está en condiciones de comprarlo y de poder ser dueño de ese bien. Entonces siempre en todo contrato los interesados son libres y son iguales a los efectos de los bienes que intercambian en el contrato. El contrato tenderá a asegurar aquellas cosas que los hombres más valoran. En el caso, diríamos así, de un Hobbes, es la seguridad. Hobbes nació de una madre que se pegó un susto terrible porque llegaba la armada invencible a Inglaterra. No sé quién le llamó la armada invencible, pero los españoles se niegan a decir que ellos les llamaron alguna vez así. Son cosas que han surgido con posterioridad. Pero cuando la madre de Hobbes supo que venía la armada española, se apresuró a tener su hijo antes del tiempo fijado por la naturaleza, y este nació probablemente con un gran apego a la existencia y a la vida, en la cual permaneció casi 90 años
o 90 y pico, en aquella época era un récord completo. Por supuesto, evitando todo lo que pudiera ser algo audaz o arriesgado, como casarse, etc. No hizo ninguna de esas cosas. Se mantuvo en un celibato completo y cabal bajo la familia Cavendish, que es la que lo mantuvo hasta el final de su vida. Para Hobbes, el estado de naturaleza es el estado de la lucha entre los hombres, de unos contra otros. El hombre más fuerte es el que se impone. Para evitar precisamente esta contingencia, esta lucha, aparece el contrato con el poder político, que esta vez es un poder impuesto por alguien, los más fuertes, que lo realicen, que lo organizan. Entonces ustedes ven el paso de una sociedad que se rige por el derecho del más fuerte, que es el derecho natural, al paso de una sociedad que desde este momento se va a regir por un derecho impuesto por el gobierno, de conformidad con las exigencias del gobierno. Locke es el primer tratadista que procura una versión liberal del contrato. Para él, el hombre vive en un estado de contingencia en que la libertad de cada uno está dependiendo de las propiedades que cada uno tenga. De manera que hay dos cosas que el contrato tiene que defender: la propiedad, que es el fundamento de la libertad, y la libertad que surge de la propiedad. Es un contrato que harán los propietarios con el objeto de asegurar el goce de sus propiedades dentro de la libertad que el goce de esas propiedades permite. Locke escribió precisamente para la burguesía inglesa de su época, para los propietarios ingleses. Es curioso observar cómo el que no es propietario dentro de este contrato casi no tiene patria, no tiene entrada en el contrato. No se olviden nunca de que ciertas afirmaciones que hace Marx con respecto al pensamiento tradicional están inspiradas más en la Revolución Inglesa y en el tipo, diríamos así, de sociedad forjada por el pensamiento de un Locke. Marx parte de ahí. En el mundo de este pensamiento no hay lugar para el hombre sin propiedad. El hombre sin propiedad es un hombre sin patria. Y Marx sostendrá esto fundamentalmente a lo largo de toda existencia, que la patria no es. Los proletarios no tienen patria. Los que tienen patria son los propietarios, porque son ellos los que de alguna manera confirman, hacen, realizan el contrato de gobierno que favorece su propio dominio. Rousseau se va a inspirar tanto en Hobbes como en Locke, uno y otro. Para él, el hombre en estado de naturaleza es un animal. Tanto que él dirá muchas veces, un animal relativamente feliz, que goza de la libertad que está al alcance de sus medios, y que luego el contrato social lo realizan los fuertes, con el objeto de aprisionar, de someter, de esclavizar a los más débiles. Entonces, hay un primer contrato inicuo. Este primer contrato inicuo es el que da nacimiento a la sociedad en la cual él se mueve. Curioso advertirlo porque era un personaje bastante extraño. Uno de los locos que, podríamos decir, comienzan con su trabajo y con su locura a constituir el aspecto puramente intelectual del mundo moderno. El mundo moderno le debe mucho a los locos, y los locos han actuado, diríamos así, activamente en su constitución. Rousseau lo era. A nosotros lo que nos interesa ahora, por el momento, para terminar esta primera fase, es cómo este primer movimiento liberal, que tiene en el contrato su manera de entender el nuevo orden social, este orden social es un orden artificial, jurídico, impuesto por los contratantes.
y que por supuesto debe, casi en cada generación, ser modificado, cambiado, de conformidad con los nuevos contratantes que entran. Porque los nuevos contratantes que entran, si de alguna manera se encuentran con un contrato que ha sido hecho por gente que ya murió, va a decir cómo este contrato realizado por la gente que ya no existe puede obligarnos a nosotros. Y después, cada uno de los elementos que entra en la contratación tiene derecho, de alguna manera, a, diríamos, delatar el contrato, acusarlo. Este contrato no cumple con las cosas. Y usted introduce en la idea misma del orden social la revolución, como elemento permanente de revisión del contrato. ¿Cómo hace para que esa revisión del contrato quede dentro de ciertas normas, de ciertos límites a los cuales no se pasa? Hay allí distintas cosas. Los norteamericanos tienen dos partidos, y son esos dos partidos los que de alguna manera se distribuyen porque tienen todo el dinero en sus manos, pueden manejar la propaganda, la publicidad, y son los dos partidos que se distribuyen la interpretación del contrato, en lo cual no difieren mayormente mucho, sino en función de aquellas cosas que notan de que no han sido bien vistas por este, y entonces que favorecen el advenimiento del otro en las próximas elecciones. Y así van más o menos, diríamos, gambeteando un poco con sus contratos. Pero de hecho, si la sociedad es un contrato, tenemos la obligación nosotros, si no somos bien aceptados por ese contrato, si no se nos beneficia como nosotros, podemos recusar el contrato, buscar otro contrato que sea distinto a aquel de la sociedad, e introducido en el orden social la revolución como elemento permanente de inestabilidad. Hubo algunos intentos con posterioridad para realizar un orden que de alguna manera permitiera salir de este estado de crisis que supone el dominio de la ideología liberal. Vamos a examinar en las próximas conversaciones lo que propone Comte y lo que propone posteriormente Marx como posibilidades para salir de este desorden. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo quería hacer una extensión, si usted me permite, doctor, en la misma dirección de su exposición, a propósito de este carácter revolucionario de las ideologías. En primer lugar, yo observo que el tono ideologizante de los que pretenden abolir el fin de las ideologías, los que pretenden decretar el fin de las ideologías, se manifiesta por estos mismos rasgos que usted acaba de expresar. En primer lugar, por una fuerte incidencia del capital financiero, que ha impuesto este criterio de abolir las ideologías, para reemplazarla por otra, que es también revolucionaria y principalmente futurista. Se niega el orden histórico, se niega el orden real, que sirve con tanta fecundidad para obtener estas conclusiones en un recto tomismo en materia de filosofía política, y se propone un futurismo, que desde el punto de vista religioso, sin abolir nosotros la religión, como ellos pretenden, llamándola extracientífica, lo mismo que la filosofía, diríamos que ese futurismo es tentación desde el punto de vista religioso, consumismo desde el punto de vista económico y revolucionario desde el punto de vista político. Creo que lo que me queda a mí por lo menos en claro de su exposición, es el retorno a una acabada conciencia de la historia y de la observación rigurosa de los hechos reales, para no escapar por esa pendiente ideológica que nos quita de toda incardinación. Creo que también es ideologizante el favorecimiento de esta enseñanza primaria que se le brinda a los chicos a contrapelo de las enseñanzas del catecismo, donde se les enseña a través de la teoría de los conjuntos a ver en grueso los conceptos, a abolir las distinciones. Incluso estos juegos electrónicos que los proyectan los chicos hacia cosas que no son reales, permiten precisamente una mejor incardinación en un orden funcional regido por el capital financiero. Sí. Ahora, hay una cosa que es inevitable pensarlo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a viejos, estamos viejos,
y no podemos volver para atrás. Nos morimos. En el orden, diríamos así, de la vida social, histórica, la caducidad es también un hecho inevitable. Retornar a una situación de salud. Cuando se ha perdido la salud y se ha perdido la juventud, es difícil. Existen los elementos, es decir, aquello que decía Donoso Cortés tiene razón. Un hombre que ha perdido la fe puede recuperarla. Y humanamente, individualmente, podemos recuperar nuestra relación con Dios y con el universo. Pero socialmente es muy difícil que se haga. Pero usted lo ve, por ejemplo, ya la revolución ha entrado en la iglesia. Está en la iglesia. Están los elementos revolucionarios. Hoy los sacerdotes, que son los portavoces de la iglesia, hablan el idioma de la revolución. Hablan las mismas palabras, los mismos dichos. Ya no es más ejerce el viejo magisterio tradicional. Y entonces se ha perdido uno de los elementos de salud más notables que había. La posibilidad de retornar a ciertas cosas. Yo he leído a veces cosas sobre el conservadorismo norteamericano, en donde los conservadores norteamericanos hablan incluso a veces de formar una élite, una minoría que se apodere, pero las aristocracias necesitan un clima para surgir, que ya no existe, no se dan. Entonces esa minoría, esa élite, ¿de dónde la saca? Es embramado, ¿no? Yo, diríamos así, a mi edad, no pienso en el futuro, que el futuro para mí es un desastre. De manera tal de que no pienso en el futuro. Yo pienso en morir bien, dentro de lo posible, y nada más. Claro, ustedes son más jóvenes y lógicamente tienen que pensar también un poco en ver cómo se puede arreglar las cosas aquí abajo y de qué manera las pueden arreglar. Ahora, personalmente yo creo que se pueden arreglar siempre, personalmente. Uno no dejarse de ninguna manera llevar por el caos de las ideas modernas. Uno se puede salvar. La salvación existe para cada uno de nosotros. Y en la medida en que los demás quieran salvarse, se podrán salvar, pero hacer, diríamos así, una cuestión ya de orden social es más difícil. La iglesia es el último elemento que teníamos y ya no hay más. Les decía la otra vez, en la nueva derecha francesa, que ha perdido completamente el sentido de la catolicidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, claro, al altar no se puede defender más porque al altar lo han cambiado por una mesa. Ya usted se obliga a decir, no hay más el altar y el trono, no existe más esa unión del altar y del trono, ya pasó a la historia. De manera tal de que defenderlo, a veces contra ellos mismos, sí, es lo que uno está haciendo, es lo que uno hace, pero usted ve que el éxito no es precisamente detonante. Es bueno, porque es lo que hay que hacer, nada más. ¿Alguna pregunta? Pero porque, perdón, un poco extrapolando de lo que usted dice, de lo que dice el joven, ¿no se ve que esta ideología del posmodernismo, de esta nueva ideología de la muerte de las ideologías, de la religión de la muerte de Dios, todo esto que está surgiendo en el movimiento posmodernismo, especialmente desde Habermas en adelante, no implica una crisis del modelo liberal tradicional, del modelo que se implantó, que aparentemente ya no le quedan más fronteras para avanzar, para explotar, y la única frontera es la superexplotación del hombre, convertir las masas de excluidos en una vuelta de tuerca más que lo que decían los liberales. Ahora, claro, 18. Usted habla,
con una terminología muy moderna. El orden, o el antiguo orden, no era un modelo. ¿Por qué? Porque no existía la idea de un modelo ideológico. Era así porque así había surgido de los hechos históricos. Fíjense que cuando la Iglesia comienza a tener una vigencia efectiva dentro del desarrollo del mundo occidental, jamás se preocupó por realizar un modelo determinado de gobierno. Se hacía lo que podía con la gente en la medida en que venía. Hay que ir a los bárbaros porque son la nueva fuerza y tratar de convertirlos en lo posible en cristianos. Trabajo ímprobo que llevaba siglos, porque aún en la época, los tiempos merovingios, los bárbaros ya convertidos de hacía 2 o 3 generaciones seguían siendo tan bárbaros casi como en el principio. Un trabajo tremendo que se realiza con todos los elementos que la naturaleza permite. Y la naturaleza nuestra es una naturaleza caída. Es una naturaleza en la cual el primer movimiento siempre es pecaminoso. Y es en los segundos momentos en que nosotros nos reponemos un poco y a veces hacemos alguna cosa buena. No hubo un antiguo orden en el sentido así ideológico del término, no había ideología, había esas instancias efectivas que tenían real vigencia, como la Iglesia, el trono, la nobleza, los notables de cada lugar, que habían llegado a hacerlo a través del desenvolvimiento de su propio dinamismo histórico, pero no de conformidad con un modelo. Entonces, es indudable que cuando nosotros pensamos un poco en función del modelo, estamos pensando en función de la ideología. Es la ideología la que nos propone a nosotros modelos. Ahora, el pensamiento ideológico no ha terminado de ninguna manera, sigue teniendo vigencia real, porque en la realidad, en cuanto nosotros nos movemos con un pensamiento, siempre estamos tratando de ver qué sentido práctico tiene, de qué modo puede ayudar a la impostación del poder. Y eso es pensar ideológicamente. La Iglesia jamás se propuso, diríamos así, hacer una sociedad perfecta. Nosotros sabemos que la Iglesia ayuda al perfeccionamiento de la sociedad. Pero lo que la Iglesia nos enseña y nos propone es el reino de Dios. Ni más ni menos. Buscar el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Nosotros buscamos las añadiduras y después tal vez queramos el reino de Dios. Pero es al revés como debemos obrar. Entonces es precisamente este polo capaz de animar todas las instancias positivas del hombre, que es la búsqueda del reino de Dios, lo que puede permitir que en el camino hagamos las cosas buenas, sin proponernos un modelo de ningún género, porque esas son cosas que nos fallan. Uno forma un hogar, trata de formarlo lo mejor que puede, de corregirse lo mejor que puede, de educar a sus hijos lo mejor que puede, siempre teniendo en cuenta esto de que se resentirán de los defectos que tenemos los otros, inevitablemente los tendrán que aguantar, y lógicamente saldrá siempre una cosa más o menos imperfecta, pero la cuestión es que en la cabeza de ellos esté la idea fundamental: buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás como añadidura. Entonces, la curación siempre es esta, la que Cristo enseñó. Hay otra. Y sí, es la salvación, y esa es la salud. Pero lo que Cristo nos dijo es convertido. Busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si empezamos a pensar en las añadiduras, lo más probable es que descuidemos la realización del reino de Dios. Ese es el problema que se plantea en cristiano. Yo creo que siempre la palabra de salud está en Cristo. Es Él el que la dijo.
conviértanse, conviertan el ánimo, conviertan los deseos, la voluntad, busquen este fin espiritual y entonces lo demás se dará como una añadidura. No hay otra receta. No hay. Todas las demás son, y lo demás vendrá, qué sé yo. Si nosotros nos reunimos y estamos bien orientados, pues nuestra reunión podrá ser efectiva, fecunda, buena. Si ya estamos con el deseo de explotarnos mutuamente, de reventarnos la vida, de arruinarnos la existencia, de sacar tal o cual provecho, ya indudablemente esa reunión y esa asociación está feada desde el comienzo. Doctor, quisiera hacer una